Lectura interactiva en voz alta. Lección 4. Sin arrecifes coralinos. Queridos estudiantes, hoy vamos a empezar a leer un nuevo texto. Es súper interesante, así que atentos para que aprendamos cosas nuevas. Vamos a leer el objetivo de hoy. Tiene 3 partes: saber, entender y hacer. Saber. Vamos a aprender a hacer imágenes mentales y parafrasear el texto con nuestras propias palabras. Hacer imágenes mentales significa que tú te estás imaginando como una película mientras estás leyendo que ocurre en tu mente. Y parafrasear el texto significa que vas a hacer como un resumen o una explicación de lo que acabas de leer, pero lo haces con tus propias palabras. Entender. Entenderemos que el lenguaje descriptivo nos ayuda a crear una imagen mental y a recordar mejor la lectura. El lenguaje descriptivo, que dice aquí, son los adjetivos y todas esas oraciones y explicaciones que nos están describiendo o explicando cómo se ve algo. Esto es lo que nos ayuda a crear la imagen mental. Y finalmente, hacer. Podremos recordar y resumir los sucesos clave del texto. Los sucesos clave son las cosas más importantes que ocurren en esta historia. Entonces, entre las imágenes mentales que vamos a hacer, los resúmenes con nuestras propias palabras y fijándonos en las cosas más importantes, vamos a poder comprender y recordar mucho mejor este texto. ¿Listos para empezar a leer el texto? Ahí vamos. Sin arrecifes coralinos. Como os he enseñado la semana pasada, es muy importante que antes de empezar a leer nos fijemos en las características del texto. ¿Recordáis cuáles son? Pues aquí vamos a mirar. El título es una característica del texto. Dice, sin arrecifes coralinos. Pues si no sabéis lo que es un arrecife coralino, lo vamos a aprender en esta historia. ¿Qué más? Tenemos aquí imágenes. Aquí se ve un poquito grande. Veo aquí un pez, veo aquí como unas plantas dentro del mar. Otra característica del texto que me llama la atención aquí es que veo una fotografía de una persona y aquí su nombre dice Ángel Vidal y me explica algo. Además, si me fijo bien, Ángel Vidal también aparece aquí. Ángel Vidal es el autor, el escritor de esta historia, de este texto. Y esto es muy importante, porque este tipo de historia es una narrativa personal. Aquí en la esquinita dice narrativa personal, nos da la pista, nos explica ya lo que es. Una narrativa personal es una historia personal, una historia que te ha pasado a ti. Seguro que todos podemos escribir muchas historias personales, lo que podríamos llamar narrativa personal. Vamos a empezar a leer. Sin arrecifes coralinos. Ángel Vidal. Después de varios años de estudio, los científicos se dieron cuenta de la destrucción de los arrecifes coralinos de la isla colombiana de San Andrés. Esto llevó a poner en marcha un proyecto de restauración. Durante aquellas vacaciones de mi infancia, mi padre y yo nos unimos como voluntarios al grupo de biólogos y pescadores de esa región que iba a realizar los trabajos. Todos pondrían su granito de arena. Mejor dicho, un poquito de coral. La idea era el cultivo y la siembra de más de 10.000 corales. Eso facilitaría la recuperación natural del coral y ayudaría al aumento del número de peces. Me parecía algo impresionante. Ok, voy a parar allí, vamos a hacerlo poquito a poquito, porque el objetivo de hoy es que después de leer voy a parar y voy a preguntarme, ¿qué es lo que he leído? Y ahora lo voy a explicar con mis propias palabras. Por eso vamos a hacerlo poquito a poco. ¿Qué es lo importante de este párrafo? Bueno, pues yo me doy cuenta, y lo voy a decir con mis propias palabras, que Ángel, que aparece allí porque dice mi padre y yo, se refiere a Ángel, pues tuvo una aventura, que fue con su papá, se unió a un grupo de científicos que tenían un proyecto que era plantar allí unos corales en este lugar que dice la isla colombiana de San Andrés.
¿Veis cómo he hecho un resumen? ¿Cuál es la idea principal o general de este párrafo? Voy a seguir al siguiente párrafo. Ok, aquí veo que hay unos guiones. Estos guiones me van a indicar que hay diálogo. El diálogo es cuando hablan los personajes. Así que cuando llegue aquí me voy a fijar que esto es lo que dice un personaje, esto lo dice otro personaje y esto lo dice otro personaje. Vamos a ver. Allí comprendí lo importante que son los arrecifes coralinos del litoral. Estos ecosistemas son una barrera natural que protege la costa de la fuerza de las olas. También son muy apreciados por los visitantes por su gran colorido. Es fácil comprender la relevancia de los corales si sabemos que un ecosistema es una comunidad de seres vivos relacionados entre sí, y todos con el mismo ambiente, dijo Arturo, uno de los biólogos. ¿Tiene mucho sentido?, dije yo. Vamos a restaurar los arrecifes del coral afectados, añadió Arturo. Así que esta es una conversación entre Arturo, que aparece aquí, dijo Arturo, añadió Arturo, y Andrés, que es el autor de esta escritura. Entonces le está explicando lo que van a hacer y él dice que tiene sentido y le explica cómo lo van a hacer. La idea principal, ¿de qué trata esto que he leído ahora? Voy a resumir con mis propias palabras, me voy a fijar qué es lo que está diciendo. Está diciendo, allí comprendí lo importante que son los arrecifes coralinos. Ok, pues está hablando de lo importante que son los arrecifes coralinos, porque luego le va a estar dando razones, y aquí dice la relevancia de los corales, relevancia significa importancia, y luego que como es importante, pues está diciendo que por eso van a restaurar los arrecifes de coral afectados. Restaurar significa como recuperar, arreglar. Vamos a restaurar los arrecifes de coral, vamos a recuperar, arreglar los arrecifes de coral. ¿Veis cómo yo estoy utilizando aquí la estrategia? Cuando tengo una palabra nueva, voy a pensar en otra palabra que puedo poner en su lugar y hace sentido. Tiene sentido decir recuperar o arreglar. Cuando leo poniendo aquí mi palabra nueva, mi palabra que creo que significa lo mismo, para ver si hace sentido. Vamos a recuperar los arrecifes de coral afectados. Si hace sentido, entonces probablemente esto es lo que significa. Seguimos leyendo aquí arriba. Voy de poquito en poquito. Muy bien, dije. Mientras más rico sea el arrecife coralino, mayor será el hábitat para los animales. Esta es la conclusión que Andrés hizo después de la explicación, y él está de acuerdo de que es mejor que haya muchos corales. Por eso dice que es más, mientras más rico sea el arrecife coralino, más rico significa más grande. Un arrecife es la zona, el área donde plantan estos corales, que se parecen como plantas del mar. Pues cuanto más rico sea el arrecife coralino, mayor será el hábitat o el lugar para los animales. Vamos a ver cómo sigue. A primera vista, el arrecife de coral parece un gran banco de rocas, pero ¿saben una cosa? Está vivo. En realidad está compuesto por miles de organismos pequeñísimos llamados pólipos. Juntos, esos grupos de pólipos proporcionan a otros organismos alimentos y una casa donde protegerse de los depredadores. Pues aquí también me está diciendo que estos pólipos, y esta palabra es nueva, pero utilizamos las claves del contexto, que es lo que dice antes y lo que dice después para saber lo que significa. Vamos a leer lo que dice antes. En realidad está compuesto por miles de organismos pequeñísimos, llamados pólipos. ¡Qué bien! Aquí me explica lo que significa esta palabra, pólipos. Significa que son miles de organismos pequeñísimos. Organismos son como animalitos con vida, que se van a llamar pólipos. Son muy pequeños. Y entonces se ponen todos juntitos y forman los corales, que parecen plantas, pero en realidad son grupos de pólipos.
Y estos son muy importantes porque proporcionan, dan a otros animales, organismos son animales, dan alimento y una casa. Ahora sé que debemos intervenir, es decir, actuar, cuando las cosas en la naturaleza no están bien. Sin arrecifes coralinos sería muy difícil proteger la costa, la playa, la costa. Cuando ellos están saludables, recuperamos lo que llamamos biodiversidad, o lo que es lo mismo, la variedad de animales y plantas en su medio ambiente. Otra vez aquí tengo una palabra desconocida, que es biodiversidad, y utilizando las claves del contexto, que es lo que dice antes y lo que dice después, voy a saber su significado. Mirad, ¿qué dice antes? Cuando ellos están saludables, recuperamos lo que llamamos biodiversidad. ¿Me explica allí lo que es? No, voy a leer lo que dice después. O lo que es lo mismo, la variedad de animales y plantas en su medio ambiente. Ajá, aquí después me está explicando lo que significa biodiversidad, porque dice o lo que es lo mismo. Así que esto me da una pista y ya sé, biodiversidad es la variedad de animales y plantas en su medio ambiente. Es decir, bio significa vida y diversidad significa variedad. Hay variedad de vida. ¿Y qué tiene vida? Pues los animales y las plantas. Así que la idea en este párrafo es que dice que cuando las personas actúan, pues podemos ayudar a la naturaleza y podemos recuperar la biodiversidad, es decir, la variedad de vida. Todo tipo de vida la podemos recuperar cuando actuamos en la naturaleza. Podemos recuperar las plantas y podemos recuperar las especies de animales. Termino leyendo el último párrafo. Una mayor biodiversidad mejora la pesca, una actividad de la que dependen muchas personas. Y otra cosa muy importante, nos aseguramos de que el fondo marino conservará su inigualable belleza. Los corales son muy bonitos, porque son de colores brillantes, como ha dicho antes el texto, y cuando cuidamos de la biodiversidad, entonces también nos beneficiamos de la naturaleza, nos beneficiamos de la pesca por un lado y nos beneficiamos de la belleza de la naturaleza. ¿Veis cómo después de cada párrafo yo voy parando y explicando con mis propias palabras lo que significa? Así es como tenemos que hacer nosotros, porque cuando estamos leyendo, sobre todo este tipo de textos, que sí, es una narrativa personal, pero al mismo tiempo también es un poco informativo, porque nos da información sobre algo. Y como hay mucha información en este tipo de textos, es importante que paremos cada poquito rato. No al final del texto, sino después de cada párrafo o después de media página. Vamos a parar y decir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido. Eso nos va a ayudar a que al final de la historia ya tengo una idea general de qué se trata este texto y el tema de este texto. No me quiero olvidar de leer el pie de foto, que dice: un pez roncador nada entre los corales que rodean la isla de San Andrés, Colombia, en el mar Caribe. Pues aquí tenemos el pez, que dice el pez roncador, aquí entre los corales, que son estos que parecen aquí como verdes. Tengo que hacer una corrección. El autor de esta escritura se llama Ángel, no se llama Andrés, que me he confundido yo antes. Andrés es el nombre de la isla, San Andrés, donde fueron Ángel y su papá a ayudar a los biólogos. Ok, estudiantes, regresamos a nuestro objetivo. ¿Qué hemos conseguido? Podremos recordar y resumir los sucesos claves del texto. Os acabo de enseñar cómo. Ahora vamos a pasar a las preguntas de hoy. Dice: Vidal es el autor, describe la importancia de los arrecifes coralinos. Igual que hago en el texto, hago en la pregunta. Paro cada vez que hay un punto o cada vez que hay una pregunta y lo digo con mis propias palabras para asegurarme de que estoy entendiendo bien la pregunta. Entonces, Vidal está diciendo que los arrecifes coralinos son importantes. A ver qué me va a preguntar. ¿Qué frases usa para destacar esa importancia? Es decir, lo voy a decir con mis propias palabras. ¿Qué frase? Si todos sabemos lo que es una frase, es lo que hay entre un punto y otro punto. Eso es una frase.
como aquí tenemos una frase, desde empezar hasta el punto, eso es una frase. Pues, ¿qué frases utiliza para decir que es importante? Que los arrecifes coralinos son importantes. Pues ahora tendría que volver al texto y mirar qué frases exactamente están hablando de lo importante que son. Esta pregunta no os la voy a responder porque es vuestra tarea. ¿Cómo ayuda eso a los lectores a crear una imagen mental del valor y relevancia de los arrecifes coralinos? Después que haces tu lista explicando las razones por las que son importantes, pues vas a fijarte muy bien cómo lo dice Vidal. Y después vas a explicar por qué la manera en que él lo dice te ayuda a imaginártelo en tu mente. Ahora la siguiente pregunta que dice, ¿qué frases usa el autor para describir el arrecife coralino en general? ¿Cómo describe el arrecife? Busca esas palabras. ¿Y cómo ayudan esas expresiones a revelar cómo se siente con respecto a estos fondos marinos? Entonces, ¿cómo se siente hacia estos fondos marinos, hacia el fondo del mar? ¿Se siente que le gusta, que no le gusta, que le parece muy bello, muy bonito, o que es una pérdida de tiempo dedicarle ahí a esos arrecifes? ¿Cómo se siente? Vas a responder a estas preguntas debajo de este vídeo. Muy bien, espero que les haya gustado esta lectura y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.